Versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a orar. Oh Padre, nos encomendamos a ti, que tú en tu misericordia te acerques a nosotros para darnos aquel pan que nuestras almas necesitan. Danos la unción de tu Espíritu para poder proclamar y aplicar tu palabra. Esto te lo rogamos para el bien de tu pueblo, la gloria de tu nombre, en Cristo. Amén. El comportamiento de Daniel y sus amigos durante la tentación muestra la manera piadosa en que el cristiano debe resistir la tentación. Pablo nos dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, que estas cosas sucedieron como ejemplo y enseñanza para nosotros. Daniel resistió la tentación para no contaminarse, como hemos leído, y así se mantuvo puro delante de Dios. La reacción de Daniel ante la tentación se caracterizó por la resolución decisiva que él tomó, por la cortesía juiciosa con la que enfrentó la tentación y por la valentía perseverante con la cual él se comportó durante la tentación. La semana anterior vimos cómo esta valentía perseverante debe manifestarse en la conducta de cada miembro en la iglesia. Cada miembro debe esforzarse por cumplir fielmente sus deberes en la iglesia. Debemos resistir la tentación a ignorar nuestros deberes en la iglesia cuando nuestro corazón se desanima o cuando vemos el gran costo que tenemos que pagar para cumplir los deberes que el Señor Jesucristo nos da en su palabra, que nosotros como miembros de su cuerpo debemos cumplir. Hoy pasamos a considerar la valentía perseverante en el seno del hogar. Debemos resistir la tentación a ignorar nuestros deberes familiares cuando vemos el alto precio que debemos pagar para cumplirlos o cuando el desaliento, la pereza o la corrupción remanente se manifiesta en nuestra vida. Levantar y edificar un hogar que glorifique al Señor, que promueve el bienestar espiritual de toda la familia, requiere trabajo, esfuerzo, abnegación, diligencia y sacrificio. Si tú eres cabeza en tu hogar, no puedes darte el lujo de faltar al trabajo solo porque te sientes mal o porque es mucho lo que tienes que hacer o por las dificultades y los problemas que tienes que afrontar o porque tu jefe a veces es insoportable. La primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18, habla algo de este asunto. Si tú, como cabeza de tu hogar, has de edificar y proveer para tu familia, tienes que trabajar ardua y diligentemente. Dependiendo de Dios, tienes que afrontar sabiamente los problemas y las dificultades en tu trabajo. Si no lo haces, pones en peligro tu trabajo. Si por tu descuido, falta de diligencia y necedad, tú descuidas tu trabajo, puede que lo pierdas, te desemplees y carezcas de lo necesario para proveer para tu hogar.
El padre indolente, flojo, descuidado, negligente, no podrá proveer adecuadamente para las necesidades de su hogar. Según la palabra de Dios, tal padre, si profesa ser cristiano, niega la fe. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sobre esta afirmación, William Hendrickson afirma: el apóstol tiene una palabra de reprensión para la persona que descuida el deber hacia los suyos y para quien no sostiene a los miembros de su familia directa. Ese individuo negligente ha negado la fe. La negación no ha sido necesariamente por medio de palabras, sino lo que con frecuencia es peor, por medio de su negligencia pecaminosa, la falta de acción positiva y el pecado de omisión desmiente su profesión de fe. Aunque profesa ser un cristiano, carece del más precioso de los frutos que se da en el árbol de una vida y conducta verdaderamente cristiana. Carece de amor. Donde falta este buen fruto, no puede haber un buen árbol. No cumple su deber religioso con respecto a los que Dios ha puesto dentro de la esfera de su especial responsabilidad. Tal individuo, según las Escrituras, el juicio de Dios es peor que un incrédulo. Esto implica que un esposo vividor, si profesa ser cristiano, niega la fe, niega que es un verdadero creyente. ¿Quién es un vividor? Un marido vividor es un hombre que vive a expensas del trabajo, esfuerzo y sacrificios de su mujer. Aunque diga que la ama, realmente la desprecia, la odia, la explota. Tal hombre es un individuo perezoso y delincuente, un holgazán, uno que vive a expensas de su mujer. Disfruta de la vida a expensa de otros. Busca por malos medios lo que necesita, lo que le conviene. Tal individuo es un hombre irresponsable. Carece de empatía. No puede ponerse en lugar de otros. Carece realmente de amor. Joven soltera, no te dejes llevar por lo que Él te promete. No confíes en lo que te dice. Más bien mira lo que hace, cuál es el patrón de su vida. Investiga sin que él necesariamente se dé cuenta sobre el patrón de su vida, desde su niñez, si es posible. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué piensan de él la gente que realmente le conoce por años? No te ilusiones muy rápido, ni des tu corazón prontamente, porque si no, estarás viviendo con un vividor perezoso holgazán. Y no son pocas las mujeres que sufren por causa de que su marido es un vividor. Ahora, lo más triste es cuando se ponen a dar excusas. Hay algunas mujeres que caen en eso y viven toda su vida sufriendo, y el marido tranquilo echándose viento mientras ellas sufriendo. Ese individuo es peor que un incrédulo. En cuanto a la crianza de los hijos, es importante que los padres les enseñen desde temprana edad a ser diligentes,
a esmerarse en sus proyectos, a perseverar hasta que hayan terminado. No deben ser padres indolentes y irresponsables, no deben consentir a sus hijos. Los padres deben esperar y exigir que sus hijos terminen sus tareas. Que ellos, según su capacidad, sean diligentes, cumplan su trabajo. Los padres deben recordar que el hábito que pronto desiste del trabajo o de algún proyecto, que pronto abandona una tarea pequeña ante el menor obstáculo, con el tiempo formará un hábito fuerte que le llevará a abandonar la tarea de mayor peso e importancia. Estamos hablando de una valentía perseverante. Esto requiere sacrificio, esfuerzo, diligencia. Tal hábito le llevará a descuidar sus responsabilidades, su trabajo y sus tareas. Por cualquier cosa tiene un problema. Cambia de trabajo a trabajo. Esto probablemente fue porque sus padres no le enseñaron a ser diligente. Donde quiera que nosotros vayamos, en este mundo caído, en la sociedad en que vivimos, vamos a encontrar problemas. Esto nos llama no a ceder a la tentación de tirar la toalla, sino a perseverar, a ser diligentes. Dejar de realizar una tarea porque prontamente nos fatigamos, dejar de leer un libro porque al principio es aburrido, dejar de hacer una tarea porque no es fácil, creará un fuerte hábito de pereza que hará daño al alma. La pereza es negligencia, es descuido de las cosas que estamos obligados a hacer. En la Biblia, la pereza es más que inactividad física. Se refiere a un estado de letargo espiritual. Falta de disposición para cumplir con el propósito para el cual Dios le creó. Falta de ánimo para cumplir su obligación moral y espiritual hacia Dios y hacia el prójimo. Como otro afirmó, la pereza significa falta de ganas o disposición para hacer algo, a menudo por no querer esforzarse. Es la negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. ¿Quién es el perezoso? Es una persona descuidada, una persona floja en hacer lo que debe hacer. Proverbios 26:15 declara: el perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevarse a la boca. ¡Qué cuadro horrible! Este es un cuadro lamentable y vergonzoso de un individuo indolente, perezoso y irresponsable que por cualquier contratiempo, dificultad, pronto se da por vencido, pronto abandona su tarea, pronto abandona su responsabilidad o su obligación, no termina lo que empezó. Lo opuesto a este espíritu es la diligencia. Esta se define como la aplicación constante y cuidadosa de las energías y destrezas para la realización de una tarea. Según la Biblia, la diligencia es importante. Cito: la Biblia subraya que el esfuerzo y el trabajo duro son recompensados tanto espiritual como material. La Biblia enseña que la diligencia es algo importante. Cito:
La Biblia subraya que el esfuerzo y el trabajo duro son recompensados tanto espiritual como material. Dios recompensó a Daniel y sus amigos, eran diligentes. La diligencia conduce a la prosperidad, mientras que la pereza conduce a la pobreza. En la Biblia, la diligencia es a menudo asociada con la sabiduría y la prosperidad. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. La diligencia produce gozo, nos permite servir a Dios y a otros como manda la ley de Dios, la ley del amor. Otro dice, en la Biblia la diligencia se presenta como una virtud esencial valorada por Dios como por la sabiduría humana. Implica esfuerzo, constancia y perseverancia en el trabajo y en la vida espiritual. Se manifiesta en varios aspectos. Esfuerzo constante. La diligencia implica no rendirse y seguir trabajando hasta lograr un objetivo. Mantiene la fe y la confianza en Dios. La diligencia se manifiesta en el cumplimiento de responsabilidades, en la planificación y organización, en la persistencia en la oración. Lucas 18, versículo 1, Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Esto requiere diligencia. La diligencia se relaciona con la obediencia a Dios y la búsqueda de su voluntad. Proverbios 12, 27. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre, ¿lo dijo Piñero? No, lo dice Dios. Es la diligencia. Tú no vas a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor si no eres diligente en lo que tienes que ser diligente. Hay diligencia para perder el tiempo, pero es un descuido, porque se descuida lo que uno tiene que hacer para crecer o para cumplir sus tareas, responsabilidades y deberes. Daniel fue un hombre diligente. Él fue diligente para afrontar el problema, para resolver el problema. Su diligencia se ve también en sus estudios en Babilonia, cuando el rey se reunió con estos jóvenes, Daniel y sus amigos. La Biblia dice que les cuestionó y habló sobre diferentes, y no halló en ningún otro lugar hombres como estos, que eso vino por arte de magia. No, demandó de ellos diligencia, perseverancia, abnegación, sacrificio. ¿Y qué es lo que hoy en día se fomenta? Un cristianismo fácil y barato, que no cuesta nada. Y por eso los creyentes no crecen en el conocimiento y la gracia del Dios, del Señor Jesucristo. La Biblia nos exhorta en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos, si no me equivoco, capítulo 1, voy a dar en la segunda epístola,
Versículos 10 y 11. Así, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas no tropezaréis. Sed tanto más diligentes, porque mientras hagáis estas cosas no tropezaréis. ¿Qué cosas? Versículo del 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Porque si estas virtudes, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejaréis ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a predicar, a explicar, a exponer, a aplicar la palabra de Dios. Pero hermanos, si ustedes no son diligentes, estas cosas no van a ser la influencia que deben ser sobre vuestra mente, sobre sus corazones, sobre vuestras vidas, para ser los cristianos que deben ser. Para ser los cristianos que son hechos conforme a la imagen de Cristo. El Señor Jesucristo era diligente. La diligencia es una gracia muy preciosa porque lleva a la persona a manifestar el carácter de Dios en su vida. Oh, sí. Génesis capítulo 1, versículo 3, y el capítulo 2, versículo 2. Dios comenzó algo y lo dejó a medias. Eso no es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Él comenzó, y lo que comenzó lo terminó bien y lo hizo de tal manera que cuando lo vio le agradó. Perfecto. Dios no ha terminado con nosotros los creyentes, fieles a aquel que terminará en vosotros aquella obra que Él comenzó. ¿Por qué? Porque Dios es diligente, se esfuerza, por decirlo así, en términos humanos. La persona diligente concluye bien su tarea, no la deja a medias, comienza y termina, persevera. Hay que ser valiente para estas cosas. Cuando viene la tentación, la distracción, esto, aquello y lo otro, el corazón tiende a buscar el camino más fácil. Hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo entraremos? Siendo diligentes. Pero es los méritos de Cristo. Sí, claro, es los méritos de Cristo. Eso solamente es lo que necesitamos. Pero cuando estamos en Cristo y somos salvos por Cristo, la evidencia es, una de ellas, diligencia. ¡Diligencia! La reacción ante la tentación se caracterizó por una valentía perseverante que incluía diligencia. Esta es una gracia que todo creyente debe manifestar. La valentía perseverante de Daniel se ve en su esfuerzo, ánimo, diligencia. Cuando el jefe de los oficiales le negó su petición, Daniel no se quedó con las manos cruzadas, como si no hubiera algo más que podía hacer. Él no se dio por vencido. Su valentía perseverante le llevó a lograr su objetivo y su meta.
cuando no tuvo éxito en su primer intento, no se quedó con las manos cruzadas. Él buscó otra manera de lograr su objetivo. Ya que el jefe de los oficiales del rey no le concedió su petición, habló con el mayordomo y aprendió de su primera experiencia, porque ya sabía qué tener en cuenta cuando fuera a hablar con el mayordomo, el hombre inteligente. Ya tenía las respuestas antes de que el mayordomo le dijera prácticamente lo mismo que el jefe de los oficiales. Versículo 11 al 13, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos des legumbre para comer y agua para beber, y que compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Aunque la situación de Daniel y sus amigos empeoró, cuando Aspenaz no concedió la petición, Daniel no se rindió, fue valiente, perseveró. Josué 1, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Te he escogido para llevar a este pueblo duro de cerviz a la tierra prometida. Ante esa gran tarea sin Moisés, las rodillas de este hombre temblaron. Por algo Dios le dice 2 o 3 veces, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Daniel siguió el ejemplo de Josué. Ahora observe, Daniel no perdió el dominio sobre su persona, ni se dio por vencido ante la dificultad. Tampoco perdió su serenidad, es decir, no perdió su valor de mantener la calma en medio de la dificultad. Antes de hablar con el mayordomo, Daniel se detuvo a considerar bien la situación, a pensar cómo debería enfrentarla. Teniendo en cuenta lo que el jefe de los oficiales le había dicho, buscó la manera de presentar su petición al mayordomo de tal manera que disminuyera el peligro para el mayordomo y fuera más aceptable para él. Ven, este es un hombre diligente, este es un hombre que se mueve. Ciertamente que él confiaba en Dios. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos si en 10 días nuestra apariencia física no es mejor que la de los otros jóvenes, entonces haz tú lo que bien piensas. La propuesta de Daniel fue bien recibida. El texto dice que el mayordomo los escuchó. Ven acá, son 10 días, no es tanto el riesgo. Vamos a ver si es verdad, pero a la misma vez, tenemos que, un hombre como de él, no solamente valentía perseverante, era que estaba confiando en Dios. Que Dios honraría su esfuerzo, su diligencia. La determinación de no contaminarse. Esto es madurez espiritual. Esa madurez que estamos nosotros llamados como cristianos. Es fácil mantener a la gente contenta. Es fácil darle a la gente lo que quiere. Y ser un ministro popular. Eso es fácil. Pero hablar de lo que estamos hablando aquí, no a todo el mundo le gusta. Pero si nos dejamos llevar por eso, ustedes se quedan en su infancia y yo soy un ministro infiel. Pero ¿qué pasa? Que cuando esté delante de la presencia del Señor, el Señor me va a decir, Piñero, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y según nuestro esfuerzo, seremos recompensados. Hay un día de juicio para nosotros. La respuesta de Daniel fue bien recibida. Ahora observen
que en su empeño diligente por lograr su objetivo, Daniel no pasó por alto la regla del amor. Su valentía perseverante no solo se caracterizó por dominio sobre sí mismo, tranquilo, sereno, trató la situación, buscó la solución, ejerció dominio para no ser impaciente y decir cosas que no debía de decir, como Elon Musk hizo los otros días. Se le fue. Yo no estoy aquí para defender a Donald Trump. Él tiene sus problemas también. En un momento de ira decimos cosas que después nos lamentamos. Y no solamente nos perjudica a ellos, nos perjudica a todos. No, porque ese hombre estaba en la lista de Epstein. Ustedes ven cuando no controlamos nuestro corazón, ejercemos dominio propio, decimos cosas que no deberíamos decir. Destruimos amistades, buenas relaciones. Daniel no se olvidó de la regla del amor al ser valiente y diligente. Su determinación y valentía no pasó por alto este principio, sino que fueron gobernados por esta regla. Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros, porque esta es la ley y los profetas. La regla del amor. La verdadera espiritualidad no olvida la regla del amor ni el decoro, ni el respeto que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad y posición. Mi hija no me puede venir a hablar a mí como ella quiere, aunque tenga la razón. Yo soy su padre. Y usted no le puede hablar a un presidente como usted quiera. Él es, aunque usted no esté de acuerdo y esté mal, su presidente, o su rey, o su reina. La verdadera espiritualidad, el que tú tengas razón, no olvida la regla del amor ni del decoro, ni el respeto que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad o posición. ¿A ti no te gusta? Fue Dios quien permitió que Williams naciera para ser rey, si Dios le da vida cuando se muera su padre. Pues ese no es cualquier niño. Hermano, esta situación no quiere decir que no seamos todos iguales. Hay un sentido en que todos somos iguales. ¿En qué sentido? En que fuimos creados todos a la imagen de Dios. Pero en lo que respecta a rango, en lo que respecta a posición, tenemos que tener esta estructura mental, porque es Dios quien ha constituido tal cosa. Por esa razón nos dice el Señor que tenemos que respetar la autoridad, al rey y al monarca y al gobernante. Y que usted no le puede hablar al policía como usted le da la gana tampoco. De hecho, tenga cuidado, porque hay una ley por ahí que si usted le habla mal a un policía, con eso nada más se lo puede llevar arrestado. Pero hoy en día no se tienen en cuenta estas cosas. Estas cosas tú tienes que enseñárselas a tus niños. La verdadera espiritualidad no olvida la regla del amor ni del decoro, ni el respeto que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad o posición.
Teniendo conciencia de su posición y gobernado por la regla del amor, Daniel presentó humilde y respetuosamente su petición: te ruego. Observen, Daniel no se rindió, ni se desanimó ante el obstáculo o las dificultades que encontró. Él perseveró. Si no se puede de una manera, pues entonces lo hacemos de otra manera, pero todo tiene que ser legítimo. Su valentía no solo se caracterizó por su dominio propio, por la aplicación de la regla del amor, sino también por un celo con conocimiento. Un celo con conocimiento. La valentía, esfuerzo, perseverancia de Daniel no fueron gobernados por una fe ciega, sino por una fe iluminada y guiada por la verdad. El valor o la valentía tienen que estar iluminados y guiados y controlados por la verdad. Ahora bien, oigan, el valor o la valentía dirigida por un celo sin conocimiento hace mucho daño y destruye. No tenemos tiempo para buscar estos pasajes, pero Jueces capítulo 11, versículo 29-35, Romanos capítulo 10, versículo 2. La tendencia del celo sin conocimiento es a enfocarse solo en ciertos aspectos de la verdad. Esto nos puede llevar a pensar que tenemos la razón para comportarnos o reaccionar de la manera en que lo hacemos. Sin embargo, si tuviéramos un conocimiento amplio, equilibrado y correcto de la verdad y los hechos, esto nos ayudaría a evitar una reacción o comportamiento incorrecto. Por esta razón no debemos ser impulsivos o precipitarnos para reaccionar. La valentía sin un conocimiento equilibrado, amplio y correcto de la verdad o de los hechos necesarios para que uno pueda llegar a una conclusión correcta, nos puede fácilmente llevar a pensar que nuestra causa es justa cuando no lo es. Celo sin un conocimiento verdadero es muy perjudicial. La valentía y el celo divorciado de un conocimiento amplio, equilibrado, objetivo y correcto de la verdad es muy peligroso y dañino y destructivo. Tal valentía y celo llevaron a Pablo a dar su consentimiento en la muerte de Esteban, un hombre justo. Lo llevó a perseguir a la iglesia. Pensaba que servía a Dios. Aquí hay valentía, pero valentía sin conocimiento. Él pensaba que avanzaba la obra de Dios, cuando en realidad le estaba haciendo daño. Aquel curso de acción que no está gobernado por los principios de la palabra de Dios, que no toma en cuenta todos los hechos de una situación, que donde la persona no es objetiva, hace mucho daño al Evangelio. No promueve los intereses del reino de Cristo, no hace bien a las almas. Llevar a un grupo de personas o influirlas por un curso de acción que enredará a la Iglesia Universal a chismear, a calumniar, eso no viene de Dios. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Si no, vamos a hacer daño aunque tengamos supuestamente la razón. Lágrimas, corazones quebrantados, porque yo estoy seguro que yo estoy bien y él está mal. Cuida tu corazón y cuídate de aquellos
que te enredan en cosas que tú no debes estar enredado. Aquel curso de acción que no está gobernado por los principios de la palabra de Dios, que no toma en cuenta todos los hechos de una situación, hace daño al Evangelio, no promueve el interés del reino de Cristo ni el bien de las almas. Amados hermanos, nuestra intención puede ser buena. Sin embargo, si lo que hacemos o lo que hemos de hacer para defender lo que nos parece ser una causa justa, si llega a violar los principios bíblicos, haremos daño al Evangelio y la verdad. Que el Señor me libre a mí de ese celo. De estar tan seguro que estoy bien. Y me olvido de todos estos principios que deben gobernar mi vida y curso de acción e influencia sobre otros. Por esta razón, debemos cerciorarnos de que nuestra valentía perseverante se caracteriza por dominio propio, por la aplicación de las reglas del amor, por un celo con conocimiento. Y la motivación, no que tú seas vindicado o tengas lo que tú quieres, sino la gloria de Dios. Es muy difícil llevar a una iglesia a una unidad doctrinal con el mismo propósito, a moverse como una sola alma. Filipenses capítulo 2 enseña que eso tiene que ser así en la iglesia local. Pero toma muy poco para una persona dividir una iglesia por un celo sin conocimiento. Es muy triste que Dios nos libre a nosotros de un celo, de una valentía sin conocimiento. No, porque mi papá está mal. Pero espérate. Puede que tengas razón, pero es tu papá. Entonces tú tienes que buscar la sabiduría divina para saber cómo abordar esa situación. Porque tú tienes todavía que honrar a tu papá. Daniel y sus amigos fueron hombres valientes, que perseveraron. Pero esa valentía estaba controlada por estos principios bíblicos. Pues vimos cómo la valentía perseverante debe manifestarse en la iglesia, en el hogar. Vimos que esta valentía debe caracterizarse por un dominio propio, por las reglas del amor, por el celo con conocimiento y por el deseo profundo, sincero, de glorificar a Dios y hacer bien a su pueblo. Estas fueron las cosas que gobernaron a estos 4 jóvenes. Desde el principio que llegaron a Babilonia, a través de toda su vida. Y Dios honra a aquellos que le honran. ¿Y cómo los honró? Desde el principio. Ustedes van, no tenemos tiempo para buscar todo esto, pero ustedes van a Daniel 1:19, Daniel 2:48, Daniel 3:30,
Daniel 5:29, Daniel 6:28. A través del libro de Daniel se ve que estos hombres lo hicieron para honrar y agradar a Dios. Y porque lo hicieron como Dios manda en su palabra, Dios los honró a todos ellos todo el tiempo en Babilonia. Y este mismo Daniel, capítulo 6:28, y este mismo Daniel, aquel jovencito que ahora había llegado a ser un adulto o un anciano, ese mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Si hay algo que debe animar tu corazón a oír y a explicar estas cosas, es que Dios honra a aquellos que le honran. A veces el camino más fácil es tener ese momento o hacer aquello o lo otro. A veces el camino más difícil hay que cogerlo, porque está siendo gobernado por estos principios. Hermanos, estos siervos de Dios resistieron la tentación de una manera piadosa. Y al hacernos, nos presentan un ejemplo de una valentía perseverante que incluye trabajo, esfuerzo. Trabajo, esfuerzo, diligencia. Hay que ser valientes para esto. La valentía comienza al tú tratar con tu propio corazón y no tirar la toalla en lo que respecta a guardar tu propio corazón. Esa sí es la vida. La batalla se gana y se pierde en tu corazón. Nosotros debemos imitar a estos hombres. Debemos orar por la gracia para reaccionar ante la tentación de esa manera. Y cuando la gente vea esto, dice, oye, esto es algo extraordinario, esto es algo que llama la atención. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? A la obra de Dios en el corazón, mediante la aplicación fiel de los principios de la palabra de Dios. Hemos tenido la experiencia en nuestra iglesia, cuando personas jóvenes han llegado, que no tenían ciertos conocimientos y ciertos recursos. Trabajar con ellos, enseñarles lo que dice la palabra de Dios, animarlos y ver cómo estos jóvenes se convirtieron en hombres y cómo Dios los prosperó. Nosotros queremos vuestra prosperidad en lo espiritual y en lo material, según la ley de Dios. Ninguno de ustedes ha venido aquí en una carreta con caballos. La mayoría de ustedes aquí tienen ruedas.
Y sus vehículos no son cualquier clase de vehículos. Muestra que han tenido que trabajar y depender de Dios. Dios honra la valentía perseverante. No te quedes donde estás. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hasta que Dios nos llame a su presencia. Amigo incrédulo, tú no tienes a Cristo y tú conocerás de una valentía natural del hombre, pero no la valentía que es obra del poder del Espíritu de Dios, aquella que llama los ojos del Señor, que agrada a Dios. La única manera de vivir la vida que estos jóvenes vivieron y resistir la tentación como estos jóvenes lo hicieron es viniendo a Cristo, confesando tus pecados y pedir que Él obre en ti, te dé un nuevo corazón para que tú creas en Él y le sigas. Que el Señor nos perdone cuando hemos sido perezosos, que estas cosas nos animen a la diligencia. Oremos.